Ya habíamos quedado en las coordenadas de cada uno de los puntos que nos interesa para resolver el ejercicio. Voy a escribir estas coordenadas de otra forma para que sea más sencillo el cálculo. El punto O, o el origen no es necesario, está listo. El A sería 0,25, 0.933 y 0. Y las coordenadas de B sería 0, 0,866 y la última 0,5. Ya tenemos las coordenadas de los puntos, nuevamente repito eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir la fuerza de forma vectorial y vamos a buscar el vector R también. Entonces empezamos con la fuerza, que en este caso es una fuerza que va desde A hasta B, entonces la voy a escribir de esa forma. Ya, ¿cómo escribimos de forma vectorial una fuerza? Con la magnitud y el vector de dirección. Entonces aquí en este caso la magnitud son 450 newtons. Entonces va 450. ¿Ya? Y para el vector director, en la parte de arriba iría la diferencia entre cada una de las coordenadas y en el denominador iría como la distancia total. Si se acuerdan del resumen que presenté la diapositiva pasada, son aplicar estas fórmulas que están acá básicamente. Ya, entonces, para la componente en X, sería tomar el 0 de la coordenada X del punto B menos 0,25. Por lo tanto, sería menos 0,25 en Y. Y acuérdense también que esto va dividido, pero después voy a escribir lo que va en el denominador. Ya, vamos a la coordenada o a la componente en el eje Y, que sería tomar los 0,866 menos 0,933. Y da menos 0,067. Y esto en J tonco. Y por último, 0,5 menos 0. Por lo tanto, 0,5, catongo. Ya. Y en la parte de abajo va 0,25 al cuadrado más 0,067 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz, ¿cierto? Y ahí voy a escribir esto directamente. Aquí corresponde. Que sería menos 198,81 y tongo menos 53,55 j tongo más 399,63 k tongo. ¿Ya? Y aquí tendríamos el vector, o perdón, la fuerza escrita de forma vectorial. ¿Ya? Y ahora lo que nos faltaría sería encontrar el vector R. Y como dije, el vector R iría desde el punto O hasta el punto E. Entonces sería esta distancia. También la ayudantía pasada expliqué que como yo lo hacía era como posicionarme en el punto y empezar a ver cuál era la distancia que va hasta el punto en cada uno de los ejes. Si no lo ven tan claro, lo que había que hacer era buscar la diferencia entre cada uno de los componentes, o entre cada una de las coordenadas, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, aquí estamos buscando que va desde O hasta B. Entonces en X sería 0 menos el 0 de acá. Entonces da 0. Ya, la componente en Y sería 0,866 menos 0. Y eso da 0,866. Y por último 0,5 menos 0. Y da 0,5. Ya ahí estaría listo escrito el vector R. ¿Ya? Y ahora lo que hay que hacer es aplicar el producto cruz. Entonces sería I, J, K más menos más. Iría menos 198,81 menos 53,55 y 399,63. Y en la parte de abajo, ¿está bien esto que acabo de hacer? ¿O lo harían de otra forma?
La verdad es que yo me acostumbré un poco a hacerlo por como el producto cruz, ¿Ya? como manualmente, o sea, multiplicando componente por componente. ¿Ya? Pero por ejemplo, esto que acabo de escribir aquí en el determinante, ¿está bien esto o está mal? Que no sé si lo vieron, pero me equivoqué. Porque en la segunda fila va el R. Entonces, si ustedes hacen esto, está todo malo. Sería IJK. Y primero, como dije, va el vector R. Entonces arriba iría 0,0866, 0,5. Y en la parte de abajo va todo lo que acabo de escribir. Menos 198,81, menos 53,55 y 399,63. Igual me quedaron un poquito chuecos los números. Pero se entiende. Más, menos, más. Y entonces ahora lo que viene es para el eje Y tapamos la primera fila y la primera columna y nos queda 0,866 por 399,63 menos 53,55 por 0,5. ¿Sí? Y eso da 372,85. Ya, para la componente en el eje Y se tapa la segunda fila, o perdón, la segunda columna y la primera fila también se tapa. ¿Sí? Igual siempre vamos a tapar solamente la primera fila y se van cambiando las columnas. Entonces, para esa componente quedaría 0 por 399,63 menos 198,81 por 0,5. ¿Ya? Y no olvidar que adelante también va un signo negativo. Entonces sería menos por lo que acabo de decir. Y da menos 99,9 J tongo. Ya, y por último tomamos la tercera columna y quedaría 0 por menos 53,55 menos 198,81 por 0,866. Ya, y esto da más 173,04 catongo. Ya, y aquí estaría listo lo que sería el momento en torno a ese punto, en torno al punto O, provocado por la fuerza que aparece aquí, que va desde A hasta B. Y estaría listo el ejercicio. Solamente nos faltaría colocar la unidad de medida, y que es Newton por metro. Ya, y estaría listo el ejercicio. No sé si quedó alguna duda. Igual fue súper fácil porque lo único que hicimos fue encontrar la fuerza escrita de forma vectorial, el vector R, y aplicamos el producto cruz de esos dos vectores y llegamos a lo que sería el momento. ¿Ya no hay dudas? ¿O está todo claro, mejor dicho? ¿Ninguna duda? ¿Sí, no? ¿Algo que quieran aclarar? No, ninguna duda. Está claro. Ya, bacán. Entonces pasamos al último ejercicio del día de hoy, que es el que está acá. Y está en un momento en 2 dimensiones. Ya, si se acuerdan, también dije en la ayudantía pasada, y creo que hace un rato dije, que si nosotros trabajamos en 3 dimensiones, lo usual es aplicar el producto cruz. Cuando trabajamos en 2 dimensiones, lo más usual o lo más sencillo es trabajar con la regla de la mano derecha y multiplicar directamente lo que es la fuerza por la distancia. ¿Ya? Pero en este caso nos dicen directamente que hay que utilizar el método vectorial. O sea, lo ideal no sería aplicar directamente la mano o la regla de la mano derecha. Ya, igual, yo creo que si nos da el tiempo, voy a explicarlo igual cómo se haría de esa forma, para que entiendan a qué me refiero a trabajar con la regla de la mano derecha. Ya, entonces empezamos. Dice, determina la magnitud de la fuerza F que debe ser aplicada en el extremo de la palanca para que esta fuerza genere un momento negativo, en el sentido de las agujas del reloj, alrededor del punto O y con una magnitud de 15 Nm cuando el ángulo θ es 30 grados. Y utilice el método vectorial. Ya, entonces voy a empezar a anotar las cosas que tenemos. La fuerza es desconocida y de hecho es lo que estamos buscando. De hecho nos están preguntando la magnitud de la fuerza. Ya, el momento sabemos cuánto vale. Sería 15 Nm. También esto es negativo, por lo tanto va un signo menos aquí. Y estaría en catongo. ¿Sí? No sé si eso, como esa notación la entienden.
Al final sería menos 15 newton metro, porque si ustedes de por sí como que toman la regla de la mano derecha y la aplican acá, los dedos, o sea, los 4 dedos, están como en dirección de la fuerza, y el pulgar les queda apuntando hacia adentro. ¿Ya? Por eso es negativo, como hacia adentro de la pantalla me refiero. ¿Ya? Y catongo porque estaría paralelo a ese eje del dedo pulgar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El ángulo θ, que vale 30 grados. ¿Ya? Y nos están pidiendo la fuerza F. Entonces, nosotros sabemos que el momento es igual a R por F. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, al igual que en el ejercicio anterior, encontrar el momento escrito de forma vectorial, que ya lo dan, el R de forma vectorial y la fuerza escrita de forma vectorial. Entonces vamos a buscar esos 3 vectores. Empezamos con el momento. Las coordenadas de esto serían 0,0, menos 15. ¿Ya? Porque como expliqué, si utilizan la regla de la mano derecha es más fácil de verlo. Y entonces eso significa que no tiene componentes ni en X ni en Y, y solo existe una componente que es paralela al eje Z. Y ahí por eso quedaría de esta forma. Tal vez puede ser difícil de verlo, pero una vez que ya lo entiendan, como que todo se hace mucho más fácil. Ya tendríamos lo que sería el momento. Ahora pasamos a la fuerza F. Desconocemos la magnitud. La componente en el eje X sería F por el coseno de 30. Básicamente lo que hicimos fue la fuerza que está acá, multiplicarla por el coseno de θ, que es el ángulo que está aquí, y con eso llegamos a lo que sería la componente en X de esa fuerza. En Y sería lo mismo, pero multiplicado por seno de 30. ¿Ya? Y no tiene ninguna componente en el eje Z. ¿Ya? Y nos faltaría lo que sería la distancia. Como dije, sí, he dicho varias veces que yo lo que hago es posicionarme en el punto en torno al cual se genera momento y empezar a ver cuál es la distancia en cada uno de los ejes hasta el punto en torno al cual actúa la fuerza, ¿ya? Entonces, en este caso, la distancia X sería la distancia que va desde acá hasta acá, ¿cierto? Y eso sería los 300 milímetros por el coseno de 60. Ya, y le voy a pasar esto al tiro a metros. Esto sería 0,3 metros. Y esto de acá sería 0,05 metros. Ya, por lo tanto, repito, la distancia que va desde O hasta el punto donde actúa la fuerza en el eje X es 0,3 por coseno de 60. ¿Ya? Y ahora hacemos lo mismo para el eje Y. Buscamos la distancia que va desde O hasta donde se aplica la fuerza en ese eje. Por lo tanto, sería la distancia que va aquí. ¿Ya? Y esto sería lo mismo que 0,3 por seno de 60. Cuando multiplicamos eso, llevamos lo que está aquí, a una distancia que está aquí. ¿Sí? Sería 0,3 por seno de 60. ¿Ya? Y nos faltaría solamente sumar los 0,05 metros, que es la distancia que va aquí. Entonces tendríamos los 0,3 por seno de 60 más 0,05. ¿Ya? Y por último la componente en el eje Z, que no tiene componente porque está en el plano. Ya tendríamos los 3 vectores. Entonces ahora lo que hacemos, al igual que en el caso anterior, aplicar el producto cruz y vamos a encontrar lo que sería la magnitud de la fuerza. Entonces voy a escribirlo de nuevo. Y JK. Primero va el R. Esto lo voy a escribir igual al tiro numéricamente. Sería 0,5, 0,31 y 0. Y entonces aquí iría 0,15, 0,31 y 0. Ya, y en la parte de abajo iría la fuerza, sería F coseno de 30 y F seno de 30. Ya, 0.
¿Ya? Y esto es igual al vector 0, 0, menos 15. O si lo escriben de la otra forma sería 0i más 0j menos 15k. ¿Ya? Entonces ahora solamente hay que aplicar el producto cruz que aparece acá. Lo igualamos con lo que sale en el lado derecho y podemos encontrar cada una de las fuerzas. Entonces, si aplicamos el primer producto cruz, o la primera multiplicación del producto cruz, tapamos la primera columna y nos queda 0,31 por 0 menos f seno de 30 por 0. Entonces no tiene sentido escribir eso porque nos va a dar 0 y la resultante igual a 0. Con la segunda columna pasa lo mismo. Si tapamos la segunda columna, queda 0,15 por 0 menos f coseno de 30 por 0. Entonces también no tiene sentido porque nos queda 0 igual a 0, así que no es necesario escribirlo. Nos vamos a la última, tapamos la tercera columna y aquí sí que nos quedan valores. Entonces tendríamos 0,15 por f seno de 30 menos f coseno de 30 por 0,31. Y esto es igual a menos 15. Ya, si ustedes lo que tendrían que hacer aquí sería multiplicar el 0,15 por seno de 30 y aquí el 0,31 por el coseno de 30. Y suman directamente o restan según corresponda y les quedaría menos 0,19 f. Y esto es igual a menos 15. Y de aquí se despeja directamente el f y nos quedaría 77,5 newtons. Y estaría listo el ejercicio y ya encontramos la magnitud de la fuerza que va acá, que genera un momento de 15 newton metros. ¿Ya? Y eso sería el ejercicio. No sé si quedó alguna duda. Disculpa que no entendí. Todo claro. Ya, bacán. Entonces, igual nos quedan 10 minutos, así que voy a explicar rápidamente cómo sería utilizando directamente la regla de mano derecha y no hacerlo de forma vectorial. Entonces, lo que se hace en esos ejercicios, si es que vieron un ejercicio con la profe, creo que sí. Lo que en este caso sería es multiplicar, o perdón, no multiplicar, déjenme borrar esto. Encontrar las componentes de la fuerza en Y y en X. Ya, esta fuerza que va horizontal obviamente es F coseno de 30 y la de arriba F seno de 30. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? En la fuerza horizontal, el eje de acción es este de acá. ¿Sí? Y aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esta fuerza está generando un momento en torno al punto O. Y esa fuerza, o perdón, ese momento sería F coseno de 30 multiplicado por la distancia que tenemos aquí. En ese eje. ¿Ya? Porque si se acuerdan la definición del vector R, es la distancia que va desde el punto en torno al cual se genera el momento hasta el eje de acción de la fuerza, que en este caso sería la horizontal. ¿Ya? Y para la fuerza que se encuentra verticalmente, el eje de acción de la fuerza es todo acá. Aquí también aparece el mismo ángulo de 90 grados. Y el momento que genera en torno a ese punto sería el Fc de 30 multiplicado por la distancia horizontal que aparece aquí. Entonces, ahora lo que hay que hacer es aplicar sumatoria de momentos en torno a ese punto y igualarlo directamente con la resultante que está acá. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, empezamos con el F coseno de 30. Ya, se aplica la regla de la mano derecha. Como dije, los 4 dedos están apuntando en la dirección de la fuerza. ¿Ya? En este caso, los dedos quedan apuntando en sentido horario. El pulgar queda hacia adentro, por lo tanto, sería menos. Y faltaría multiplicarlo por la distancia que ya dije, que sería la que está en el eje Y, ¿cierto? Entonces eso valía 0,3 seno de 60 más 0,5. Ya eso vale la distancia que está aquí. Entonces nosotros multiplicamos directamente esta fuerza por esa distancia. Y tendríamos el momento que está generando esa fuerza en torno al origen.
¿Ya? Y ahora nos vamos con la fuerza o F seno de 30, que es la fuerza vertical. Aplicamos nuevamente la regla de la mano derecha. Los dedos quedan apuntando en sentido antihorario y el pulgar estaría saliendo de la pantalla. ¿Ya? Y como está saliendo de la pantalla, sería positivo. O si lo ves más fácil, es como la fuerza está generando un momento antihorario, por lo tanto es positivo. ¿Ya? Entonces sería más F seno de 30 por la distancia en X, que es coseno de 60, creo. 0,3 coseno de 60. Coseno de 60. Y esto lo igualamos a menos 15, que ya nos dieron ese resultado en el enunciado. Entonces, si ustedes despejan F directamente de acá, van a llegar exactamente al mismo valor que tuvimos acá, 77.5 newtons. Eso sería, visto de las dos formas, de forma vectorial y aplicando directamente en el plano. ¿Ya? Lo ideal es que empiecen a aprender desde al tiro a hacerlo de esta forma. Porque cuando ya estén en lo que es la prueba 3 o la materia que entra en la PEP 3, se aplica mucho esto. Igual cuando ya lleguemos a esa instancia también voy a volver a explicar esto y ahí lo van a entender de mejor forma lo más probable. Ya, eso, no sé si quedó alguna duda. Todo bien. Ya, bacán. Camila, ¿ninguna duda? No, ninguna. Ya, bacán. Entonces voy a detener la grabación y dejaríamos la ayudantía hasta el día de hoy. Ah, nada que lo dije, hasta acá.